Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Efesios 6:4. Y vamos a compartir algo hermoso, hermano, que estaba analizando aquí en la palabra de Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo fue la niñez del apóstol Pablo? ¿No? ¿No se ha hecho esa pregunta? Si encontró, póngase de pie, hermano. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer desde el 1, hermanos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, en sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén. Tome asiento y cierre sus ojitos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, rogando, Señor, que añadas toda bendición a tu palabra, que fortalezcas nuestro ser, Señor, que puede estar muchas veces cansado, Señor, pero tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor. Por eso, Señor, en ti confiamos, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos cubra, que todo enemigo sea apartado, Señor, y que tu palabra haga en nosotros la obra para cual tú la enviaste, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Te amamos, Señor. Amén y amén. Amén, mi hermano. El tema del que vamos a hablar hoy día es cómo ganarse el respeto del joven, cómo ganarse el respeto de nuestros hijos, ¿sí? Porque usted tiene que entender una cosa, mire, nuestros hijos nos respetan porque no hay otra, hermano, ¿sí o no? ¿Sí? Hágase una pregunta, ¿usted respeta a sus padres porque le tocó respetar o porque realmente usted quiso respetar a sus padres, porque entendió, verdad, y amó a tal punto de que usted salga, verdad, la obediencia, el respeto, la consideración, ¿sí? La verdad es que todos en la vida empezamos obedeciendo, pero a la fuerza, hermano. No obedecemos porque queremos. Eso es parte de nuestra naturaleza rebelde, hermano. Acuérdese que nosotros somos rebeldes por naturaleza. Nosotros somos rebeldes desde que nacemos. La rebeldía viene impregnada en el corazón del hombre, en nuestro corazón, ¿sí? Entonces nosotros no obedecemos porque queremos obedecer, obedecemos porque nos toca. Pero tiene que llegar el punto donde tenemos que obedecer porque queremos obedecer, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me gano el respeto de mis hijos, hermano? ¿Cómo nos ganamos el respeto de nuestros hijos? A tal punto de que ellos nos honren, no porque si no nos honran les toca palo, hermano, sino porque nos honren porque nos aman, ¿sí? Y porque entienden, ¿verdad? Que aun cuando se les da vara, es porque les amamos, ¿verdad? Y que salga de sus corazones ese honrar, ese obedecer hacia sus padres, hermano. La mayoría tenemos hijos pequeños todavía, hay algunos que ya tienen hijos grandes, hijos que ya están a punto de casarse, pero ¿cómo yo logro, verdad? ¿Cómo yo me gano el respeto de mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo nos ganamos nosotros el respeto? Mire, un hijo que se va, ¿verdad?, mintiéndole al papá, ¿usted cree que está honrando a sus padres? Mamá, papá, me voy a hacer un trabajo acá, y resulta que jamás se fue a ese lugar, se fue a otro lugar. Ya, eso es una señal de que no nos respetan, hermano.
y de que no hay ese honrar del que habla la Biblia, ¿sí? Y es más, eso, déjeme decirle que eso trae a la vida del joven, trae problemas. Incluso yo podría decir que acorta la vida del joven, porque mire, dice, honra al padre y madre, ¿para qué? Para que seas de larga vida. Entonces, si honrando a mis padres yo logro ser de larga vida en esta tierra, deshonrándolos, ¿qué pasará? Lo contrario, ¿no es cierto? Se acortan los días sobre esta tierra, hermano. Por eso es que usted ve que hay jóvenes que mueren temprano, hermano, 20 años, 18 años, 25 años. La tasa de muerte de los jóvenes hoy en día, hermanos, hoy en día no pasa de los 20 años, ¿sí? La mayoría muere entre los 13 y los 20 años. ¿Por qué? Porque no obedecen, hermano, porque no obedecen. Si usted se da cuenta, hermano, hay un gran problema con la juventud de hoy en día. Y es que ese problema empieza precisamente desde nosotros como padres, ¿sí? No estamos tal vez haciendo el trabajo que debemos hacer, hermano. Mire, desde que nuestros hijos son pequeños, nosotros vamos provocando en sus corazones rebeldía, resentimiento. Nosotros como padres no sabemos muchas veces corregir bien. Por eso es que provocamos en ellos resentimientos, ¿sí? Ira, frustración en nuestros hijos. Y examinando la palabra, mire lo hermoso que dice Pablo. Dice, hijos honren, ¿verdad? Después dice, pero padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira, dice, ¿verdad? No provoquen a ira a vuestros hijos. Y sabe que a mí me sorprende esto, hermano, porque examinando la vida del apóstol Pablo, yo busco y no encuentro que Pablo, ¿verdad? Se hable de que Pablo tuvo hijos, o que Pablo fue esposo de alguien, ¿verdad? O que tuvo una familia. Y Pablo aparece más aún dando un consejo para una familia, para hijos, para padres. Y aquí nosotros podemos entender dos cosas. Si nos vamos nosotros a la historia, hay algunos que dicen que Pablo jamás se casó, que Pablo jamás tuvo hijos, ¿sí? Que Pablo se dedicó toda su vida a la obra del Señor desde que le conoció. Pero hay otra hipótesis, podríamos decir, porque la Biblia no habla de la familia de Pablo, que habla de que su esposa le dejó cuando él se convirtió al cristianismo. Sí, o sea que sí tuvo familia y le abandonó cuando se convirtió al cristianismo, porque acuérdense que para los romanos el cristianismo era una locura, ¿sí? Entonces, aparentemente pueden ser una de las dos hipótesis, pero yo me inclino más por la hipótesis de que Pablo sí tuvo familia, ¿sí? ¿Y sabe por qué me inclino hacia eso? Porque el apóstol Pablo trata a la iglesia como padre, con un corazón de padre. ¿Sabe que el apóstol Pablo no trata a la iglesia como podríamos decir, sin misericordia? Se ve claramente en el trato del apóstol Pablo a la iglesia, se ve el corazón de alguien que ha sido padre o que es padre o que ha conocido eso, hermano. Pero bueno, si Pablo no tuvo hijos o no tuvo hijos, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tuvo hijos espirituales, ¿sí? Como por ejemplo Timoteo, ¿verdad? ¿Sí ha leído usted Timoteo? Mi hijo amado, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Mi hijo espiritual, mi hijo amado, dice, ¿verdad? Entonces nosotros vemos claramente en la actitud de Pablo, vemos un corazón de padre. Diga conmigo, un corazón de padre. Porque Pablo levanta al que se cae, alienta al que está desanimado, tal cual lo haría un padre, ¿sí? Entonces vemos claramente un corazón de padre ahí. Pero bueno, entonces, eso es lo primero que yo quiero notar. Lo segundo es que también nosotros sí podemos darnos cuenta de algo. Es que nosotros cuando leemos este versículo y dice, padres, no exasperéis. Hay otra palabra que se utiliza aquí cuando dice, no provoquéis a ira. No exasperéis. Déjeme ver, por aquí le apunté.
No provoquen a rabia, dice, mire, no provoquen rabia en vuestros hijos, ¿sí? No hagan que su corazón se llene de enojo, de ira, y eso provoque rabia en ellos, ¿sí? Mire, yo le voy a decir una cosa, nuestros hijos desde que son pequeños se dan cuenta de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿sí? Y si nosotros no sabemos hacer lo justo, entonces eso causa ya rebeldía. Como siempre les he dicho, hermanos, el rebelde sin causa no existe. Nadie es rebelde sin causa. Toda rebeldía nace de algo. Toda rebelión nace de algo, hermanos, ¿sí? De algo, ¿verdad? Siempre hay un efecto para que haya una causa, ¿sí? O una causa para un efecto, perdón. Algo que yo quiero que usted entienda, hermano, es que Pablo habla a la familia, y es que aparte de Pablo, ¿verdad?, tener un corazón de padre, también vemos en el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, hermano, una niñez dura en la vida de Pablo. Por eso digo, nosotros no nos hemos preguntado cómo fue la niñez de los apóstoles, cómo fue la vida de los apóstoles, pero a veces sí sabemos cómo fue la vida del protagonista de novela, ¿verdad?, o de la película de que nos gusta tanto, ¿verdad? Y sabemos toda la vida de esos personajes, pero a veces no sabemos la vida de los personajes de la Biblia, que deberíamos saberlos, hermano, porque son ejemplo para nosotros, ¿sí? Pero hay varias cosas que yo quiero que usted entienda de la cultura romana, como por ejemplo la cultura romana. Escuche, el padre tenía autoridad sobre el hijo, sobre los hijos, solo el padre, no la madre. Si algo hizo el cristianismo en la cultura romana, dos cosas de las más principales, es darle a la mujer, ¿sí?, a la mujer darle posición. El cristianismo a la mujer en la cultura romana le dio protagonismo a las mujeres, porque en la cultura romana la mujer no servía más que para hacer hijos. Escuche, ¿sí? Y segundo, el cristianismo provocó una revolución en la cultura romana, porque el cristianismo da a los niños también valor, a los hijos, porque los romanos, acuérdese usted que los romanos tenían relaciones sexuales o se unían sencillamente por placer, no por el afán de formar una familia. Eso es algo que yo debo entender de la cultura romana. ¿Y por qué le hablo de la cultura romana? Porque Pablo fue romano, ¿sí? Tuvo doble nacionalidad, fue judío y fue romano. Por eso es que le hablo de la niñez de Pablo, hermano, porque la niñez de Pablo fue dura, hermano. La niñez de Pablo fue difícil. La niñez de Pablo fue un tanto traumática, porque mire, el padre, algo que yo le quiero enseñar, es que los padres romanos elegían, escuche, dejar vivir o matar al hijo o a la hija que nace. Solo el padre tenía autoridad sobre los hijos. Incluso el padre tenía la autoridad sobre los hijos aun cuando ya se casen. Escuche, ya los hijos se casaban y se iban, aunque sean gobernadores, sean lo que sean, el padre todavía tenía decisión sobre los hijos. Mandaban los padres, ¿sí? Había un espíritu patriarcal, hermanos, que se iba más allá de cualquier razón también, porque el padre, en cualquier momento de la vida del hijo, el padre podía dar órdenes y el hijo tenía que cumplirlas, quiera o no quiera, ¿sí? Eso es algo que pasaba en la cultura romana, a tal punto de que si el padre, mire, nacía el hijo y dice que según la cultura romana lo ponían a los pies del padre, ponían al recién nacido a los pies del padre. Y si el padre, dice, se agachaba y levantaba al hijo en sus brazos, entonces vivía. Pero si el padre, ¿verdad?, le ponían al hijo ahí, se daba la vuelta y se iba, ese niño tenía que morir, lo mataban. De dos maneras, lo lanzaban a los basureros o lo ahogaban. De una de las dos maneras morir. Tal era la autoridad del padre sobre los hijos, que si nacía varón, la mayoría lo dejaba vivir. Si nacía mujer, se daban la vuelta y se iba, y tenía que morir. Los niños, en la cultura romana también, los niños con defecto, los niños que nacían con cualquier tipo de defecto,
eran mal vistos, no vivían, los lanzaban a los basureros igual, ¿sí? Entonces en la cultura romana los niños prácticamente no eran cuidados, no eran protegidos. Ahora, si tú te das cuenta en ese tipo de culturas, ¿cómo se criaban esos niños? ¿Cómo se criaban los niños? Por eso es que cuando nosotros analizamos esta carta de Pablo a los Efesios, diciéndoles: padres, no provoquen a rabia a vuestros hijos, hijos obedezcan a sus padres, nosotros nos damos cuenta prácticamente de algo inmediatamente, que Pablo está recordando algo de su pasado. ¿Por qué creen ustedes que Pablo era tan duro? ¿Verdad? Pablo, un hombre orgulloso, un hombre duro, un hombre que le gustaba que las cosas se hagan como él decía y punto. Fue y sacó permiso, ¿verdad?, para matar a los cristianos, para perseguirlos, meterlos a la cárcel y matarlos. Acuérdense que en el tiempo romano, una persona que entraba a la cárcel ya estaba a un pasito de ser muerto. O sea, entrar a la cárcel era prácticamente ya estar sentenciado a muerte. No es como ahora que tú entras a la cárcel y esperas el juicio, no. En el tiempo romano, entrar a la cárcel era a un pasito nada más de estar en la tumba ahí. Entonces tú ves la actitud de un hombre, de Pablo, una actitud muy dura, hermano. Por eso es que Dios tuvo que tratar el corazón de Pablo como tiene que tratar nuestro corazón, hermano. Porque hay varios errores que nosotros podemos cometer. Y una de las cosas que a Pablo le pasaba era eso, la forma en la que él fue formado, la forma en la que fue criado, la forma, hermano, en la que a él le trataron cuando era un niño, ¿sí? Mire, Pablo nunca habla de sus padres, Pablo nunca habla de su familia. Esa área de la vida Pablo siempre la tiene bien guardada, bien reservada. Y según los estudiosos, ¿verdad? Es una etapa muy difícil de la vida de Pablo. Porque hay otra carta que vamos a leer después y que también expresa Pablo nuevamente lo mismo acerca de la familia, ¿sí? Porque Pablo se dio cuenta, hermano, que en la cultura de los romanos, los padres, ¿verdad?, ya se convertían al cristianismo, pero seguían cometiendo los mismos errores, hermanos. Por eso es que triste es ver, hermano, que padres cristianos, hijos mundanos, hermano. Escuche, no estoy juzgando a nadie, no estoy criticando a nadie, estoy enseñando porque a todos en algún momento nos va a tocar, hermano. A todos nos toca, y bienaventurado usted si está haciendo un buen trabajo, bienaventurado. Pero yo quiero darle esto de la palabra para que usted entienda. Si nuestros hijos todavía están pequeños, desde ahora debemos ir sembrando en ellos. Pero si ya están grandes, hermano, hay que corregir muchas cosas, ¿sí? Y hay que hacerlo, hermano. Entonces, en la cultura romana, hermanos, se cometían estos crímenes contra los niños. O sea, las mujeres y los hijos no contaban. Los únicos que contaban en la cultura romana, ¿quiénes eran? Los varones, adultos, ¿sí? Ellos eran los únicos que contaban. El resto no, hermano. El resto no servía, ¿sí? Entonces es así como se forman, es así como nos formamos. Y venimos, ¿verdad?, de nosotros igual, de una forma de vida, hermano. Yo he visto padres, por ejemplo, hermanos que no pueden dar cariño a sus hijos porque sus padres jamás le dieron cariño, ¿verdad? Jamás les dieron abrazos, jamás les dijeron te felicito, jamás les dijeron, por ejemplo, sigue adelante, está muy bien. Jamás alentaron algún área de que ellos sabían o podían hacer. Jamás sembraron en sus hijos, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque Pablo se da cuenta que eso produce rebeldía. Diga conmigo, rebeldía, ¿sí? Mire, si yo vivo provocando a ira a mis hijos, en algún momento ellos van a tomar caminos que yo me voy a asustar o que yo no voy a estar de acuerdo, pero lo van a hacer, hermano. Por eso es que las chicas, ¿verdad?, de tanto coraje, de tanta ira, hermano, lo primero que quieren es irse de la casa, es salirse de la casa, y en la mínima oportunidad que tienen, ¿verdad?, que alguien, ¿verdad?, alguien aparezca y le dice, mira, vamos conmigo, yo te llevo y vamos a vivir juntos, y se van, hermano, se van, ¿sí? Pero
Es por eso que la palabra, o el apóstol Pablo dice, el trabajo que deben hacer los hijos, el trabajo que deben hacer los padres. O sea, hay cosas que debemos hacer como padres y hay cosas que debemos enseñarles a hacer a ellos como hijos. ¿Sí? Entonces, para que usted entienda, se dé cuenta, hermano, la cultura en la que vivían, que no es muy diferente a la cultura en la que vivimos ahora, ¿verdad? ¿Sí? Por un lado hay mucho machismo, por otro lado, matriarcalismo, hermanos. ¿Sí sabe usted lo que es lo matriarcal y lo patriarcal? Lo matriarcal es donde la madre toma la autoridad y la madre dice, ¿verdad? Así es como se hace y punto, y se acabó, y así se tiene que hacer. Eso es matriarcado, ¿sí? Y lo otro, el patriarcado, que es lo diferente, hermano. Entonces, si usted abre su Biblia en Colosenses 3:21, mire lo que nos dice ahí Pablo. Alguien lea, por favor, rápidamente. ¿Qué dice ahí? En Colosenses 3:21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Ay, Dios mío. Mire, nosotros como padres podemos desanimar a nuestros hijos. Le pregunto yo. Padres dicen, no exasperen a vuestros hijos para que no se desanimen. Mire, un ejemplo claro. Yo cojo a los jóvenes, ¿verdad? Y se me sientan aquí, a los chiquiticos o a los pequeños, ¿verdad? Se me sientan aquí y me escuchan la palabra de Dios. Aunque no entiendan, pero me escuchan aquí la palabra. Y nadie se me mueve y todos se quedan como estatuas escuchando. 2 horas de prédica y los muchachones ahí escuchando, ¿verdad? Y para que usted me entienda, eso es exasperarles, ¿sí? ¿Qué va a provocar en eso? ¿Que ellos tengan más hambre en las cosas de Dios o que se desanimen? Que se desanimen, ¿verdad? Por eso es que no me gusta que los niños se queden acá. Por eso yo le aconsejo a usted a sus niños, llévelo allá para que disfruten de una clase para niños, ¿sí? Porque esto es ya para gente que ya más adulta. Entonces, se van a desanimar. Si nosotros presionamos, exasperamos a nuestros hijos, ellos se van a desanimar. Y preste atención, usted debe tener mucho cuidado de que sus hijos no se desanimen de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que sus hijos pueden desanimarse del cristianismo, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Mire, yo tengo mi varoncito, bueno, está muy chiquitico, pero ya mi nena, ella ya se da cuenta de todo, hermano. Y ella habla y ella dice con lo que no está de acuerdo y con lo que le enoja y todo eso, ¿no? Y aunque es chiquitica, uno tiene que escucharle, hermano, y conversar tal como que estuviera conversando con cualquier hermano de la iglesia. Porque algo que usted debe aprender es que la familia del pastor no es la familia pastoral. El único que es pastor es el pastor, el que Dios ha tratado para pastorear. La esposa del pastor y los hijos del pastor vienen a ser ovejas dentro de la iglesia, que necesitan ser pastoreados. Por eso es que yo no juzgo a nadie, hermano, porque yo también tengo que pastorear mi familia, ¿sí? Y a mi esposa y a mis hijos yo los tengo que pastorear. Y yo tengo que darme cuenta si es que yo los estoy desanimando a ellos para que ellos no quieran saber nada de las cosas de Dios. Qué feo sería, escuche, qué feo sería que un día tu hijo te diga, o mi hijo o mi hija me digan, papá, yo no quiero saber nada del cristianismo, ya no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de las cosas de Dios, por favor, ya no quiero ir. Si me lleva a la fuerza, pero yo no quiero saber nada. Imagínese usted qué feo tendría que ser eso, ¿verdad? Yo no me imagino, hermano, a uno de mis hijos diciéndome eso, hermano. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser, verdad, que nosotros estamos caminando con tanto deseo, con poco deseo, no sé, pero que un día nuestros hijos nos digan que se desanimaron del cristianismo? Puede pasar, hermano. Pero ¿sabe qué? Muchas veces puede pasar porque nosotros los exasperamos, nosotros los presionamos demasiado, ¿sí? Nosotros los tratamos como si nosotros estuviéramos tratando ya a una persona que debería ya conocer y vivir en santidad al 100%.
Nosotros nos preocupamos por vivir en santidad al 100% por las experiencias malas que hemos tenido en la vida, hermano, y por el trato que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Pero debemos entender que nuestros hijos tienen que ir caminando la misma etapa que nosotros caminamos. Mire, yo he visto pastores, lamentablemente, que a los hijos, ¿verdad? Ustedes tienen que ser el ejemplo de la iglesia, ustedes tienen que ser los más santos de la iglesia, ustedes tienen que ser los más rectos de la iglesia. Y hermanos, son jóvenes, se van a equivocar. Y peor todavía desde el púlpito, ¿verdad? Llamándoles la atención y gritándoles, diciendo que se porten bien. Bueno, ahí se está exasperando a los hijos, hermanos, se les está provocando a ira. Hay 4 cosas que yo quiero que usted apunte con lo que nosotros podemos provocar a ira y desanimar a nuestros hijos, ¿sí? Y lo primero que yo quiero que usted apunte, hermano, es las críticas. Escuche, las críticas. Nosotros a veces decimos es que es una crítica constructiva, ¿verdad? Pero no hay críticas constructivas, hermano. Hay consejos y hay críticas. Si yo quiero construir, yo tengo que aconsejar con la palabra de Dios y con amor y con misericordia. El consejo va acompañado de eso, hermano, de hermandad, de compañerismo, de llorar con los que lloran y reír con los que ríen, ¿verdad? De eso va acompañado el consejo, pero la crítica no va acompañado de nada de eso. La crítica nada más ve, qué feo que se viste, ¿verdad? Qué feo que le queda, no le queda eso, ¿verdad? Eso me quedaría a mí mejor. No, hermano, no va, esa crítica, siempre la crítica va a ser destructiva. Y nosotros podemos cometer el error de criticar a nuestros hijos. Yo te pregunto, ¿estará bien criticar a tus hijos? Aunque sea una crítica constructiva, ¿estará bien criticarlos? Es que eso le digo, no hay crítica para corrección. ¿Cómo yo debería corregir a mi hijo o amiga si yo veo que está haciendo algo mal? Es con consejo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, le gustaba ponerse el pintalabios y pintarse, ¿verdad? Y bonita ella chiquita en el espejo y todo eso. Ya cumplió sus 10 añitos, ¿verdad? Y le gustaba también ponerse como la mamá. O sea, veía a la mamá y imitaba lo que hacía la mamá. Pero vuelta en cambio el papá siempre decía, ¿qué pareces? Decía, ¿verdad? Pareces la mujerzuela, pareces las mujeres de la calle, ¿qué pareces? Mira, estás horrible, pareces bruja, Mire, eso es una crítica. Tal vez la intención sea de corregir, ¿verdad? De que no, pero se está criticando y se está lastimando, hermano. Se está lastimando, y aunque pareciera que la persona no se ofende, sí se ofende. He visto esposos, por ejemplo, decir a sus esposas, ay, Dios mío, dice, ve, en son de broma, por ejemplo, se burlan de que están gorditas. Y a veces los padres se burlan de los hijos de que están gorditos también. Vuélvese, ya llega Navidad, ya hay que hacerle, ¿verdad? Ya hay que hacerle para Navidad, dice, ¿verdad? Y todos nos reímos, ¿verdad? Y dice que está chistoso, ¿verdad? Pero eso es una crítica. Y déjeme decirle una cosa, yo he visto esposos pelearse duramente por una broma del esposo que le dice que está gorda a la esposa. Tal vez él lo hace por querer que haya un cambio en su esposa, porque necesita hacer ejercicio. Pero la verdad es que la crítica jamás va a traer nada bueno, ¿sí? Lo que yo debo hacer, ¿qué debería hacer yo como padre? ¿Verdad? Si veo a mi nenita que ella empieza a pintarse y a seguir lo que hace la madre, ¿sí? ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué debería hacer yo? Entender, hermano, que la curiosidad y todo, lo que yo debo es canalizar esa curiosidad hacia lo correcto. Porque la curiosidad les lleva a ellos a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos delante de nuestros hijos. Mucho cuidado. Incluso hasta con el cariño que nos damos entre padres, hay que tener mucho cuidado delante de nuestros hijos.
porque ellos empiezan a imitar todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces cuando yo lleno de críticas, mire, un joven me decía, yo nunca escuché un consejo de mi padre, siempre escuché críticas, que eso está feo, que esto está mal, que esto de acá, que eres así, que eres acá, pero nunca escuché un te felicito por eso, o te felicito por lo de acá, me decía este joven. Es más, dice, cuando pasé a segundo curso, dice, pasé exonerado, dice, y pasé como el segundo mejor de la clase, dice, y fui contento, dice, decía este joven, llevándole a mi papá la libreta, dice, ¿y sabe qué me dio? Dice, pastor, me dio $1 para que me vaya a comprar un helado. No me dijo ni siquiera te felicito, está muy bien, sigue adelante. Por eso me dijo, este joven me dijo, en tercer curso, ¿sabe qué hice? Dice, digo, ¿qué hiciste? Fui el peor del curso, dice. Fui el peor, el más rebelde de todo el curso. Para ver si así se da cuenta, decía, para ver si se da cuenta. ¿Verdad? Que siendo el mejor no se inmutó, siendo el peor a ver qué pasa. Eso es provocar a ira a nuestros hijos. ¿Te das cuenta las decisiones que tomamos? Nosotros mismos tomamos muchas decisiones basadas en la ira, hermanos. Basados en la ira. Mire, hay hijos que son bien calmados, bien tranquilos, pero hay hijos que son bien fregados, no se dejan, hermano, igual a los papás mismos. Por lo menos yo tenía ese carácter, hermano. Yo tenía un carácter, hermano, que siempre me gustaba llevar la contra en todo. Siempre me gustaba sobresalir en todo. Siempre me gustaba. Si yo veía que alguien hacía algo, yo quería hacerlo mejor todavía, hermano. Si yo veía que alguien sobresalía, yo quería sobresalir mucho más. Esa era mi actitud. Y a veces la mayoría de cosas que hacemos no son por buena iniciativa, sino nada más por rivalidades, ¿sí? Pero todo eso, ¿qué provoca? La falta de estímulo de parte de los padres, hermano. La falta de que alguien canalice eso de la forma correcta, ¿sí? Así que lo primero que usted tiene que hacer es 0 críticas, no más críticas, sea lo que sea. Mire, si su hijo está gordito, hermana o hermano, no le diga nada, sencillamente dígale, mañana salimos a trotar los dos, o cada fin de semana nos vamos los dos a hacer ejercicio, o mi hijo, acompáñame al gimnasio que estoy un poquito gordito y quiero bajar de peso, aunque no esté gordo, hermano, pero hágalo primero usted, ¿sí? No pase burlándose, ¿verdad? Como el esposo que siempre se burlaba de la esposa que estaba gordita, pero nunca hacía nada para que eso cambie. Por eso yo siempre le digo, esposos, si usted quiere que algo cambie en su esposa, o esposa, si usted quiere que algo cambie en su esposo, usted debe sembrar para que eso se dé. Porque si solo vivimos criticando, eso nunca va a cambiar, nunca va a cambiar, ¿sí? Si su esposa está gordita, entonces usted sáquele a hacer ejercicio. Oye, fácil es llegar a la casa y decir, ve qué fea que estás, a la esposa, mira, dicen, ni te peinas, ni te arreglas. Es fácil decir eso, ¿verdad? Es fácil decir eso. Mira, dice, ¿por qué no te pintas? Y ni siquiera le compra pintalabios, hermano. Ni siquiera le compra bonita ropa. Ni siquiera. Y dice, oye, ¿y por qué pasa siempre así, toda decaída, hermano? Por eso yo siempre les digo a los esposos, llegue a su casa después de un día de trabajo, compre un poco de aceite, hermano, aceite, y dele un buen masaje a su esposa, hermano, dele un buen masaje. Y yo le he aconsejado eso a algunos esposos, así, por eso después nos quejamos, hermano. Mire, si yo quiero que mi esposa tenga un cuerpo bonito, una cara bonita y todo eso, yo tengo que propiciar, hermano, eso, ¿sí? Yo tengo que hermosear a mi esposa, yo tengo que cuidarla, yo tengo que ver, ¿verdad?, cómo me gusta verla, entonces voy a comprarle esa ropa, pero no solo exigir, hermano, sino que yo voy a sembrar para que eso sea posible. Tal cual con los hijos, ¿verdad? Tal cual con nuestros hijos. Lo que queremos ver en ellos tenemos que sembrarlo. No puedes exigir algo que no sembraste, ¿sí? No puede ser como el de la parábola que dice, yo sé que tú eres un señor malo, que recoge donde no sembró. Eso no puede darse.
Y Dios no es así, por cierto. Por eso es que ese hombre fue juzgado en la parábola de los talentos, ¿verdad? Porque le acusó a Dios y le dijo, tú recoges donde no siembras. Y es mentira, Dios siempre siembra para recoger. Dios siempre siembra. Y es más, el enemigo viene a sembrar cizaña cuando Él sembró la semilla, ¿verdad? Entonces, usted debe sembrar, hermano, siembre. Yo escucho jóvenes sentirse frustrados y desanimados porque a sus padres no les gusta salir ni a la esquina, no les gusta salir a hacer deporte, no les gusta salir a hacer nada, ¿verdad? Pero después se burlan de que están gorditos o de que está gordita. ¿Por qué, hermano? Nosotros estamos desanimándoles, les estamos desanimando, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo posible por animarles, para que ellos sientan que vivir en la casa de uno es lo mejor, para que ellos sientan que congregarse, ser cristianos es lo mejor. Ustedes tienen la gran responsabilidad como padres de hacer que sus hijos miren el cristianismo como lo mejor que puede haber sobre esta tierra, lo más hermoso, haber conocido al Señor. O ustedes como padres pueden hacer que sus hijos vean el cristianismo como lo más horrible que puede haber sobre la tierra. Pero es que vemos hijos allá se declaran ateos, hermano, a los 12, 13 años se declaran ateos. Y los padres danzando en la iglesia, hablando en lenguas, llevando el evangelio a las naciones. Y los hijos se declararon ateos, hermano. Un joven se declaró ateo a los 12 años, hermano. Se declaró ateo. Y le dijo a la mamá, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Yo soy ateo, le dijo a la mamá. ¿Y saben contra quién la mamá fue a reclamar? Al pastor, como el pastor tiene la culpa, hermano. Pastor, usted no está enseñando la palabra, por eso mi hijo se declaró ateo. Quiero que digas delante de tu mami por qué tú piensas de esa manera. Y ahí soltó toda la sopa, hermano. Toda la sopa. Todo, hermano. Y le dijo, mira mamá, porque hasta ahora tú no me has dado un padre estable, y yo no conozco tantos padres que han pasado por esta casa, has tenido tantos esposos que yo no sé, ya siempre te vas a predicar la palabra y nunca pasas con nosotros, con tus hijos, te vas a predicar aquí, allá, y tus hijos botados, hermano. Pero de ahí él se declaró ateo, es por la casa, por los padres, por cómo viven los padres. Por eso le digo, hermano, nosotros podemos hacerle ver como lo más hermoso, ¿verdad? Que diga, ay, que mis papás, qué hermoso que viven, cómo viven, qué bonito, ¿verdad? Yo así quisiera también vivir después de mi matrimonio. Qué gran bendición que es conocer a Dios, qué gran bendición que ha sido ser cristiano, qué gran bendición que ha sido, vea, tener la Biblia como respaldo, hermano, como almohada. Padres que siempre, ¿verdad?, caminan juntos, que aunque tropiezan, se levantan, se perdonan y siguen adelante, que nunca escuchan, ¿verdad?, te maldigo, hijo del diablo, en la casa, hermano. Oiga, sí, porque a veces los cristianos se ponen a pelear así. Te maldigo, le dice, hijo del diablo. Me arrepiento de haberte conocido, dice, ya se ponen como Job, nomás me arrepiento de haber nacido, dice. Hermano, y delante de nuestros hijos, y después queremos que ellos amen a Dios. Queremos que ellos se congreguen, hermano, con alegría. Y si no se congregan, hermano, y si no quieren saber nada de Dios, es la culpa del pastor. El pastor tiene la culpa. No, hermano. Mire qué duro. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de esto, de que hay padres que están caminando y los hijos no quieren. Se desanimaron. Y el apóstol Pablo escribe 2 cartas diciéndoles, por favor, padres, no desanimen a sus hijos, no los desanimen, anímenlos más bien para que sirvan a Dios, para que sirvan a Dios. Oiga, usted no sabe en las iglesias cómo se lucha para que los jóvenes sirvan a Dios, hermano. Cómo se lucha, y hay iglesias que incluso los atraen con cosas del mundo, con música mundana, con eventos, ¿verdad?, medio mundanos, medio cristianos, para que los jóvenes se interesen y se atraigan a las cosas de Dios, lo cual está mal también, lo cual está mal. ¿En quién se debería trabajar? Es en los padres, es en la casa, porque cuando los hijos viven bien en su casa,
y ven beneficio al cristianismo, entonces ellos se interesan también por las cosas de Dios, ¿sí? Mire, yo he pasado por iglesias y he conocido iglesias muy grandes. Tengo muchos amigos pastores y he conocido, ¿verdad?, cómo viven los jóvenes de ahí. Oye, hermano, y es triste ver que la mayoría de jóvenes que se congregan en las iglesias y que asisten y trabajan, ¿sí?, no son cristianos. Están como indecisos entre que sí y entre que no. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta ser cristianos, porque no hayan ventaja, no hayan beneficio en el cristianismo. ¿Y sabe por qué? Porque se acuerdan de cómo vivieron sus padres, recuerdan cómo era su casa, ¿verdad?, desde la niñez. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan algo diferente, una historia diferente. Si sus padres cristianos vivían de una manera fea, horrible, ellos ahora ya son profesionales y todo, quieren vivir de otra manera, quieren algo diferente, no quieren pasar lo mismo. Por eso es que hay jóvenes que ni siquiera confían incluso en las iglesias, no confían en los pastores, no confían en los líderes, no confían en nadie, hermano, ¿sí? Porque no le hayan beneficio al cristianismo, no le hayan beneficio. Mire usted. Entonces, yo como padre tengo que ver el lugar adecuado para mis hijos, para que ellos se desarrollen como cristianos, la iglesia adecuada, el pastor adecuado, la congregación adecuada, y mi casa tiene que ser adecuada para que ellos se críen como cristianos. Amén. Y que ellos no se desanimen como cristianos. ¿Sí? Usted tiene que ver eso, hermano. Usted. Es su responsabilidad. Y sabe que si su hijo se desanima del cristianismo, usted no le puede echar la culpa al pastor, a menos que el pastor haya tenido la culpa, ¿verdad? A menos que el pastor haya hecho algo para que su hijo se desanime. Pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces están desanimados por nosotros como padres, hermano. Eso es lo primero. Entonces acuérdese de las críticas, hermano. Las críticas. Olvídese, hermano, olvídese de criticar a sus hijos. No los critique, siembre para que ellos hagan lo que, lleguen al objetivo que usted desea, pero siembre, hermano. Lo segundo, los regaños. Escuche, regañar a nuestros hijos sin motivo, ¿sí? Regañarlos sin causa, sin razón y sin sabiduría también. Cuando nosotros vamos a regañar a nuestros hijos, hermano, debemos tener mucho cuidado de que no sea por donde quiera. Debemos usar las palabras adecuadas, el objetivo adecuado, hermano, para que ellos no vean en nuestros regaños, no vean una actitud de alguien que no conoce a Dios, hermano. Padres cristianos todavía a los hijos los tratan con malas palabras. Escuche. Los regañan, hermano, de una manera vergonzosa, hermano. Incluso yo veo padres, he visto padres, no aquí en la iglesia, pero yo he visto padres cristianos que regañan a sus hijos delante de la gente, donde quiera que estén, hermano. Pastores incluso que regañan, se sacan la correa y delante de la iglesia a los hijos, hermano, para que aprendan, dice, para que vean. Pastores que cogen y tienen una vara, hermano, acá, así como esta más o menos, ¿verdad? Pero esta no es para los muchachos, ¿verdad? Es para el Infocus, ¿no? Que tienen una vara, hermano. Sí, yo vi el caso de un pastor que tiene una vara y que dice, hermano, si su hijo se pone a hacer bulla en la iglesia, lo coge la vara y lo lleva al baño y le da, ¿sí? Así que nadie se puede mover en la iglesia, ni los niños, todos tienen que estar calladitos. Y aquí está la vara, si alguien quiere cogerla y usarla, úsela, hermano, ¿sí? Entonces imagínense, ¿no? Imagínense cómo nosotros vamos criando, o cómo se van criando los chicos. Por ejemplo, a David ya, ¿qué edad tienes tú, mijo? 11 años, mire, y que la mamá vaya, ¿verdad? Preste la vara, pastor, y lo vaya llevando, y dale ahí. Y no, pues, hermano, entonces regañar sin sabiduría, hablar sin sabiduría. Para llamar la atención tenemos que usar la palabra de Dios, hermano. Para llamar la atención a nuestros hijos, para regañarlos, tenemos que usar palabras adecuadas, ¿sí? Quítese de la boca palabras como esa tontería,
esa pendejada, les digo así porque esas son las palabras que más se utilizan, ¿sí? Tontería, pendejada, tonto, estúpido. Quítese de la boca esas palabras, ¿sí? Ese tipo de regaños no edifican, ese tipo de regaños lastiman, ¿sí? Todavía, y mire, todavía se trata así, hermanos, burro, tonto. Mire, y eso nosotros estamos sembrando, ¿sí? Por eso es que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? Cogen, ¿verdad? Y toman una bofetada, ¿verdad? A veces cometemos ese error, ¿sí? La bofetada, ¡tas! ¿Dónde en la cara, ¿verdad? Una bofetada. Hazme silencio, o haz esto que te digo. Mire, hay hijos que son calmados, tranquilos, el papá les pega y se aguantan, pero hay hijos que no se aguantan. Ya jóvenes, ¿verdad? El papá haga eso, hay hijos que de tanta rebeldía que tienen en su corazón reaccionan, hermano, y le devuelven al papá lo mismo, ¿sí? Hace poco escuché del caso de un hombre cristiano que predica la palabra, y él tenía la costumbre de meterle sus bofetadas a los hijos donde esté, hermano, donde esté. Ay, cállate, ¡pum! Hermano, y los hijos ya grandes, pues, ¿no? Ya grandes, y a uno de los hijos le hizo eso, y yo me enteré que el hijo le devolvió. Se pusieron de trompones ahí, hermano, se dieron trompones. Imagínense, hermano, no podemos llegar a ese punto. ¿Usted cree que un hijo así, criado de esa manera, va a querer seguir a Dios con el corazón, hermano? Ahí no estamos ganándonos el respeto de nadie, lo único que estamos haciendo es sembrando violencia, sembrando en nuestros hijos, para que después cosechemos, hermano, lo mismo que hemos sembrado, ¿sí? Así no se corrige, hermano. Los regaños, la corrección no es así, tiene que ser con sabiduría. Y tercero, las reglas. Las reglas demasiado estrictas. Yo le digo una cosa, nosotros no podemos irnos al extremo de permitir todo, pero tampoco podemos al extremo de esperar que nuestros hijos nunca fallen, ¿sí? Nosotros igual como pastores, hermanos, sabemos que la iglesia va a fallar, los hermanos pueden fallar, y nosotros no podemos poner reglas estrictas, hermano. Mire, por ejemplo, yo como pastor le doy un ejemplo. Ay, de aquel que se me casa en yugo desigual. Los jóvenes que se me casan en yugo desigual, se me van de la iglesia, se me largan, yo no quiero saber nada. Y peor todavía que me vengan a decir que los case. Yo no voy a casar a nadie con el diablo. Mire, y yo si usted quiere que yo le case, se casa con un cristiano. Qué bueno fuera, hermano, que se casen con cristianos, pero con cristianos que amen a Dios, porque incluso dentro de la iglesia hay sinvergüenzas, hermano. Sí, hay sinvergüenzas y hermano, a esos se los tiene, pero bien en el ojo, hermano. Se los tiene a los sinvergüenzas. Y qué bueno fuera que todas las mujercitas, ¿verdad?, se casen con un cristiano, los varoncitos con una mujer que ama al Señor. Qué hermoso fuera eso. Pero yo no puedo esperar, hermano, que sus hijos nunca se equivoquen o que los míos no se equivoquen nunca. Y yo no puedo ponerme demasiado tajante y decir, te equivocaste y ahora te fuiste al infierno, te fuiste, hermano. ¿Sí? Escuché del caso de un pastor que vino una joven y se acercó y le dijo, pastor, le dice, caí en fornicación, tuve relaciones sexuales, dice, y no me he casado todavía. Y el pastor dice que le pegó una insultada, hermano, una insultada, y le dijo, de aquí lo único que te espera es el infierno nada más. ¿Sí? Y así le mandó a la chica ya que se vaya al infierno, hermano. ¿Sí? Pero eso no es un pastor, pues eso no es un ministro de Dios. Yo no puedo esperar que no nos equivoquemos. Tú no puedes esperar que tus hijos no se equivoquen, ¿sí? Y algo que usted debe tener en cuenta, ¿tú confías en tus hijos? ¿Confías en sus hijos? Mire, cuando usted no confía en su hijo o en su hija y está con esa expectativa de que siempre va a fallar, hermano. Va a fallar.
Es como cuando nosotros como esposos, hermanos, recién nos casamos, la esposa no va a comprar el pan solita, ¿verdad? No va a comprar pan sola, hermano. Estamos atrás, hermano, y con la esposa a todos lados y de arriba para abajo, ¿verdad? Porque tenemos ese miedo de que alguien le vaya a piropear o a decirle... Cuando recién nos casamos, no sé si a usted le pasó eso, hermano, pero es verdad. Pero tiene que llegar el punto en el que nosotros debemos aprender a confiar, debemos aprender a confiar en nuestra esposa, el esposo. Hay esposos que a las esposas no les dejan estudiar, no les permiten estudiar. ¿Sabe por qué? Porque dicen, me va a engañar, se va a ir con otro, ¿sí? No les dejan estudiar, no les dejan crecer, no les dejan desarrollarse. Aquí en un matrimonio yo tuve que hablar duro, hermano, con un matrimonio y decirles, mira, tú tienes que dejarle estudiar a tu esposa porque no puedes prohibirle. Yo le digo, mira, tu esposa no es tu hija, tu esposa es tu esposa, no es tu hija, ¿sí? Ni a los hijos se les puede prohibir así. Ahora a ustedes les digo lo mismo, esposos, ¿sí? El esposo o la esposa no es el hijo o la hija para prohibirles todo, ¿sí? Y tratar de encerrarle en 4 paredes y ahí que no se me mueva, hermano. Si tú dejas que tu esposo o tu esposa te trate así, hermano, va a pasar tu vida y vas a terminar frustrada o vas a terminar frustrado, ¿sí? Y a los hijos es igual, hermano, no se les puede encerrar en 4 paredes y jamás desarrollar confianza. Hay que desarrollar confianza con los hijos. Entonces, poner reglas demasiado estrictas en el hogar y esperar que no fallen. Debemos poner reglas, pero jamás vamos a esperar que no fallen. Pueden fallar en algún momento. Por eso el padre del hijo pródigo, acuérdese que todos los días estaba. ¿En dónde estaba el padre del hijo pródigo? Esperándole. Todos los días esperando. Porque así como él supo que su hijo falló, también supo que en algún momento iba a reflexionar, iba a regresar, ¿sí? Si el padre hubiera sido demasiado estricto, ¿qué le hubiera dicho? Ándate, no quiero saber nada de ti. Malgastaste lo que te di, ¿sí? Malgastaste lo que te di, vete de aquí, no quiero volverte a ver nunca más. Entonces no podemos esperar eso, hermano. Y como último punto, porque ya se nos fue el tiempo, no repetir la forma en la que a nosotros nos criaron con nuestros hijos. Tal vez nunca hubo esa palabra de aliento, nunca hubo, por ejemplo, un padre diciendo, hijo, te invito a ver una película, hijo, te invito, o hija, te invito a ver una película, o hijo, te invito a un helado, hermano. Por eso conocemos ahora la palabra de Dios, ¿sí? La forma en la que nos trataron a nosotros inconscientemente es la forma en la que tratamos a nuestros hijos. Tenga mucho cuidado. Las palabras. Por eso digo que es una lucha constante, hermano, de sacar eso, lo malo que se sembró, ¿verdad? Y dejar solo lo bueno, porque no todo fue malo, ¿sí? O si hubieran cosas buenas. Pero es así, hermano, como usted no va a desanimar a su hijo, ¿sí? No desanimen a vuestros hijos, dice el apóstol Pablo. No los desanimen. Si ellos creen en Dios, que sea porque ven realmente un buen matrimonio, un buen ejemplo de padres que siguen a Dios y ellos dicen, sí, vale la pena seguir a Dios, vale la pena ser cristiano, ¿sí? Porque mi familia fue hermoso. No todo, claro, no todo es rosas y no todo es 100% bien. Habrán momentos difíciles, pero es ahí más cuando se da ejemplo de tomar buenas decisiones, cuando hay tiempos difíciles, ¿sí? Pero que tus hijos vean que ser cristiano sirve de algo, hermano, ¿sí? Que ser cristiano sirve para algo. Que sepan que Dios es un Dios vivo, que no solo es teoría nada más, que jamás se lleva a la práctica, ¿sí? Que vean padres que viven bien, que se aman y que aman a Dios, hermano, ¿sí? Saquemos las críticas. Póngase de pie. Gracias, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú apartes de nosotros toda mala práctica, Señor, con nuestros hijos. Si hemos estado, Señor, exasperándolos, desanimándolos a tal punto de que nuestros hijos no quieren saber nada de ti, de que nuestros hijos, Señor, incluso hasta muchos se han declarado ateos, Dios, de que muchos, Señor, no quieren seguirte o servirte porque no hayan ventajas, Señor, de seguirte
porque ven el mal ejemplo, Señor, muchas veces de nosotros. Yo te ruego, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, como padres, por no saber hacer bien las cosas, por lastimar sus corazones, Señor, por ofenderlos y no pedir perdón, por no sanar, Señor, sus heridas, por no vendar sus heridas, Señor, por no vendarles, bendito Dios, y cuidarles de que ellos, padres, se formen, no de una manera como mimándoles, sino de una manera madura, de una manera, Señor, que ellos entiendan, Padre, que les amamos y que tú les amas y que deben ser corregidos por esa razón, que deben haber tiempos de corrección, pero también tienen que haber tiempos de consejo y tienen que haber tiempos de descanso, tienen que haber tiempos de disfrute, tienen que haber tiempos de descanso, tiempos de reposo, tiempos de paternidad, tiempos de amigos, tiempos de consejeros. Ayúdanos, Señor, a formar así a nuestros hijos. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que ellos puedan verte a ti como un padre, como lo mejor, como el mejor padre que pudieron haber hallado. Y a quien nosotros como padres les inducimos, a quien nosotros le llevamos como padres. Y que ellos puedan decir, aun cuando nosotros no estemos ya en esta tierra, ellos puedan decir: gracias, Dios, por los padres que me diste, porque ellos me llevaron hacia ti, porque ellos me indujeron hacia tu palabra, porque ellos, Señor, me guiaron hacia ti. Bendito Dios de gloria, bendito Dios de gloria. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Quita de mi boca toda palabra vana, toda palabra necia, toda palabra ofensiva, toda crítica, Señor. Que si algo quiero yo ver en mis hijos que cambie, que yo siembre, que yo primero camine para que ellos también caminen conmigo. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que sanes el corazón de mis hijos, que sanes el corazón de los padres, que sanes las familias, Señor, que sanes los hogares. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Dele un aplauso al Señor, mi hermano.